en referencia a las retenciones, a la indemnización, a la doble indemnización para evitar despidos por 180 días, bienes personales, dólar turista y demás. Y no sabemos dónde estamos parados y necesitamos hablar con alguien que sepa. Y desde Filonews tenemos a una gran economista que además es coordinadora de Ecofeminita, que acaba de ganar un premio muy grosso. Estamos en comunicación con Candelaria Boto. Cande, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, en estos así días raros donde hay mucha gente que habla y no se sabe bien para dónde vamos a ir, queremos hablar con vos bien básico, qué es lo que se viene en paquetes económicos, en medidas y demás, emergencias y todo, para saber cómo va a ser nuestro verano y cómo va a arrancar el gobierno de Alberto. Bueno, por un lado hay que separar lo que son las medidas efectivas, digamos, y lo que se anunció que todavía tiene que tratarse en el Congreso de la Nación. Entonces, lo que salió por decreto tiene que ver con las retenciones, básicamente, y con la doble indemnización para despidos sobre la planta que ya existe, digamos. Esto no afectaría si vos contratás a una persona ahora, justamente para no desalentar la generación de nuevo empleo. Ahora, si hablamos de bienes personales y del dólar que llamamos dólar turista, sí, eso todavía falta porque tiene que presentarse un proyecto de ley en el Congreso, ser aprobado y ser implementado. ¿Cuándo será eso, Cande Miguel te habla? ¿Eso es para mañana o están apurados con eso? Sí, la idea sería presentar el proyecto hoy a la noche. En teoría se va a presentar hoy a la noche, así que mañana vamos a saber la letra chica de este proyecto de ley y tendría que aprobarse en las sesiones extraordinarias, así que sería bastante rápido todo, pero bueno, hasta que no tengamos la letra chica y si puede haber modificaciones que salgan de los legisladores que están en el Congreso, bueno, no podemos decir cómo es que va a terminar este mercado cambiario. Bueno, lo que dijiste primero, que es lo que ya salió, que tiene que ver con las retenciones al campo, ¿cómo sería? ¿Son nuevas retenciones? ¿Son las mismas que estaban y las dejan? Porque por un lado vi como que querían movilizarse los del campo, ya como medio noticias, ¿no? Como defraudados y demás, no nos consultó y demás. Y por otro lado, tipo, gente como Bussi, que salía en Filonews una declaración que era, no me gustan las retenciones, pero hay que entender el contexto en el que estamos como país, o Alberto diciendo tranquilos que no va a haber retenciones nuevas, sino que es lo mismo. ¿Nos explicás un poco de eso? Sí, lo que se sacó en realidad es el techo de 4 pesos por dólar exportado que se había implementado en 2016 y también entendiendo un poco que eso era un impuesto fijo en un contexto donde el dólar empezó a valer cada vez más. Entonces el poder de ese impuesto se empezó a licuar con cada devaluación sucesiva. Y por otro lado, al campo es medio difícil creer que se hayan sorprendido porque en realidad viene avanzando en la liquidación de las cosechas desde agosto, desde el resultado de las PASO hasta ahora, y en ese sentido también se habla, bueno, cuál va a ser la incidencia en el corto plazo de esta medida, porque el campo ya casi que liquidó lo que tenía de esta campaña. Perdón, pregunta, 4 pesos por dólar, o sea, y aunque el dólar suba o baje, siempre son 4 pesos por dólar, eso por eso se ajusta, ¿no? Claro, o sea, lo que se había puesto en 2016 era ese techo, digamos, no se podía hacer más de 4 pesos por dólar. Claro. Lo que se saca para algunos segmentos es ese techo, entonces termina siendo, por ejemplo, para la soja van a tener unas retenciones totales entre el 12% que pagan todas las exportaciones y el 18% que tienen de cuota fija del 30%. Ok, tiene sentido porque es como cuando vos pagás, si vos tuvieras un crédito en pesos, por ejemplo, de alguna cosa, digo, por poner un ejemplo, y el peso se devalúa un montón, como pasó en este tiempo, digo, tu cuota queda reducida a la nada, en este caso quedaría atado. Lo que pasa es que a nadie le gusta pagar más, o sea, o ganar menos. Sí, hay que entender justamente que estamos en un contexto de crisis económica y de falta de dólares, y en ese sentido es interesante que las primeras medidas económicas que se hayan anunciado sean para buscar una mayor recaudación impositiva, o sea que el Estado recaude más, y también, bueno, a qué sectores se está tocando para conseguir esa mayor recaudación. Obviamente que va a generar problemas y va a generar tensiones. Todas las políticas económicas tienen beneficiarios y perjudicados, el tema es quién es quién. Perdón, Cande, a ver... Es una boludez mi pregunta, pero me paro en el lugar de él que por ahí se podría quejar porque se quiere ir de viaje y le suben todo el dólar turista. Eso es lo que todavía no está aprobado, Eso es lo que todavía no está aprobado, pero yo me pongo en el lugar, suponete de un pibe que se quiere ir de viaje, como muchos los que putearon, algunos lo entendieron, otros no, que era, bueno, el beneficio que va a traer eso, ¿es un beneficio? Es una boludez la pregunta, pero... ¿Se van a ver los resultados tipo en el próximo año, por ejemplo, o va a ser cada vez peor? O más doloroso para el que quiere viajar, que puede viajar igual, al fin, si se va a Nueva York, por ahí lo paga un poco más caro, pero igual se va a ir. ¿Entendés lo que te digo? ¿Es algo que se ve reflejado al toque?
Sí, lo interesante sería, bueno, ¿qué hubiese pasado si no se tomaba esta medida? Porque Sí. otra de las opciones hubiese sido, bueno, que sigamos con el camino que veníamos de mantener las devaluaciones. Entonces, bueno, ahora en vez de tener un dólar turista que sería aproximadamente 80, que simplemente haya una devaluación y te deje todo el tipo de cambio a 73, digamos. Bueno, lo que se termina generando con un impuesto de estas características es un tipo de desdoblamiento cambiario, justamente para que no afecte a los precios internos. Entonces digo, algo se tenía que hacer por los compromisos de deuda que tenemos, por la cantidad de reservas internacionales y alguna política había que tomar. La idea de esto, si se aprueba y se legisla y demás, es generar una especie de desdoblamiento cambiario porque va a haber un dólar para quienes exporten y un dólar para quienes importen, Sí. ya sea que compran bienes del exterior, como es Netflix, Spotify, otros servicios, o porque se van de viaje a un país en el extranjero. Perfecto, pero yo me acuerdo en la época de Cristina, creo que era, que cuando estaba a 10 pesos y salía 13.50 comprar algo afuera, eso se descontaba de ganancias. Sí. ¿Ahora? No se sabe todavía, eso va a depender del proyecto, pero en realidad como está pensado como un tributo y no como una retención, no debería o no sería necesario que sea ese el caso. Porque podrían ser dos cosas, o que sea un adelanto de ganancias, como dice Miguel, o que sea un impuesto, ¿no? Sería Exacto. como dos cosas un impuesto diferentes. es algo que se paga porque vos estás haciendo un consumo y demás. Otro punto muy interesante que se va a tener que resolver es justamente si va a atacar a todo lo que se importe, porque también la industria importa, hay medicamentos que son importados y demás, o si se va a tener en cuenta esas especificidades que esperemos que se tengan en cuenta, ¿no? Eso, Cande, se supone que se va a saber hoy a la noche, si es que se presenta el proyecto ahora, digo, ya se sale a conocer y los periodistas especializados, los economistas y demás ya van a poder leer la letra chica de cómo es la ley que quiere presentar el gobierno y por ahí eso va sufriendo correcciones porque, bueno, no hay mayoría en las cámaras y, bueno, se va a debatir supuestamente y demás, ¿no es cierto? Sí, completamente. También hay ciertas especificidades que se pueden tener en cuenta incluso en la implementación de esa ley y ahí recién tener en cuenta las excepciones. Creo que dado el objetivo que se tiene, o por lo menos en base a los discursos y anuncios, es que tengan que ver con las exportaciones más del tipo recreativo o suntuario, digo, y no tanto con las importaciones necesarias como serían las de medicamentos o insumos para los gustos personales. Sobre eso creo que en el final del kirchnerismo en 2015 había como críticas hacia que por ahí se aplicaba medio para todo, entonces había un montón de casos específicos donde estaba mal aplicado el filtro de las importaciones y demás, y como que no se veía cada caso en particular. Te quiero hacer una pregunta sobre la doble indemnización, que junto con las retenciones es lo que sí está aprobado, lo que ya salió. Esto es por 180 días y es solamente para cuando no hay causa justa. Digamos, si un empresario, o pyme o una empresa grande despide a alguien con causa... bueno, la indemnización es siempre con... Claro, no, pero claro, por eso, cuando es reducción de personal, estimo que no, ahí se aplicaría esta doble indemnización y demás. Y es por 180 días, ¿no? Es por 180 días, es para asegurar que, o por lo menos desmotivar que en el primer semestre de gobierno haya nuevos despidos, y es siempre que entre la figura de indemnización. O sea, si a vos te echan con causa, que tiene que ser una causa comprobada y demás, en ese caso a vos no te corresponde indemnización y por ende no te va a corresponder esta figura. Si a vos te echaron antes del viernes, tampoco te va a corresponder doble indemnización. Y si te contrataron después del viernes, tampoco. Cande, y una cosa más, el fin de semana también vi una declaración, creo que es de Alberto, que decía que no se estaba hablando de otras cosas que va a tener este proyecto de ley que van a presentar, que tiene que ver con ventajas y beneficios para las pymes. Algo de eso hay, ¿no? Sí, más que nada se está buscando algún tipo de línea de crédito o demás para poder potenciar especialmente el segmento de pymes, entendiendo que fueron uno de los más golpeados y que también son los que más dinamizan el mercado interno, que es uno de los objetivos de este gobierno y sobre todo en la actual crisis económica. La realidad es que es muy difícil hablar porque todavía el proyecto no está, entonces no sabemos las características específicas que tienen y eso también es una crítica que hay que hacer. Yo particularmente estoy muy en contra de los anuncios los sábados a la mañana, pero también los anuncios sin tener una te hacen trabajar el fin de que tenés que estar ahí contestando mensajes de amigos, ¿qué hago? Compro dólares y demás. No hay respeto para los periodistas. No volviendo a lo de la indemnización, Cande, vos me decís que esto dura 180 días, que es para que no rajen gente en los primeros meses del gobierno. Sí. ¿Eso es como un escudo del gobierno o es para que la gente no se quede sin laburo real la decisión? Y ambas, supongo. ¿Es para no quedar como el orto, tipo vino Alberto y rajaron gente o qué?
No, en realidad, o por lo menos la justificación del decreto tiene que ver con que tenemos una tasa de desempleo en 2 dígitos, 10,6% de la población, y lo que se busca es que ese número no se incremente. Es decir, tratar de que la gente aguante por lo menos este periodo, entendiendo que las medidas económicas buscan una reactivación de la economía y que luego no va a ser necesario este tipo de desincentivos. Cande, aprovechamos que sabés de todo y te pregunto cosas que se salen un poquito de ¿dónde puedo comer buen sushi? No, mentira. Le pregunta, no, salió una nota, puede ser, sobre lo que representa en el PBI argentino la deuda externa que tomó. Tipo, hay como una especie de balance de lo que tomó la deuda. ¿La deuda externa es pagable, no es pagable? ¿Qué porcentaje ocupa? Porque viste que hay como, los economistas se van tirando con de todo, como diciendo la deuda es impagable, tenemos que renegociar. Y dicen, no es tan impagable, no es tanto. ¿Nos podés hacer un panorama de esto? Que por ahí sí, es más la macro, respuesta siempre es depende. No, la respuesta depende justamente, no es que sea impagable o no pagable, sino depende cuándo se paga y cómo se paga. El calendario de vencimientos de pagos como está hoy en día, digo, sin generar ningún tipo de negociación y demás, es impagable con los recursos que tiene Argentina. Okay. Entendiendo que el año pasado perdimos, cayó el PBI, este año también va a caer el PBI y el próximo año, por efecto de arrastre, probablemente también caiga. Claro. Es decir, que tenemos una economía que se achica y es más difícil conseguir esos dólares para pagar la deuda. Por eso se habla tanto de la renegociación y en ese sentido, bueno, si es necesario hacer o no una quita de capital. Hay muchos estudios de cuánto pesa la deuda en torno al PBI de la población. El IPSIS, que es una consultora muy reconocida, lo calcula en 70% del PBI. O sea, el 70% de todo lo que generamos en un año es la deuda argentina. Ok, y te hago una pregunta más. ¿Vos crees que a nivel político, viste que por ejemplo cuando empiezan esta clase de ajustes que caen mucho sobre la clase media y las clases altas y demás, estas cosas que tienen que ver con lo impositivo y cierta presión tributaria y demás, ¿vos crees que si hubiera un gesto también hacia la clase política, no sé, desde renta financiera hasta que los jueces paguen ganancias y todas esas cosas, viste que como que está como en el imaginario popular esta cosa de cuando los gobiernos progresistas o populares y demás ejercen cierta presión sobre el que invierte y demás, como dicen, che, ¿y por qué no pagan los jueces? ¿Y por qué no se descuentan asesores los políticos? ¿Vos creés que en algún momento el gobierno va a ir contra esos sectores contra los que nunca suelen ir ningún gobierno, ni progre, ni liberal, ni nada? Mira, con respecto al Poder Judicial es muy difícil porque tiene que ver con nuestra Constitución y la separación de los poderes. Entonces, claro, hacer tributar al Poder Judicial es muy complicado en un sentido burocrático, no tanto de objetivo, además de que estás tocando personas que concentran mucho poder. Así que en ese sentido es medio difícil que avancen, aunque hubo anuncios bastante progresistas, sobre todo en el primero de Alberto Fernández en el Congreso de la Nación, pero sería bastante difícil avanzar en ese sentido. Y después, en cuanto a las dietas, asesores y demás, no creo. O sea, se podría hablar de cuánto gasta o cuánto le representa al presupuesto público mantener a la clase política, pero creo que el foco de este gobierno está más puesto en la parte productiva y en la reactivación económica y generar impuestos que son progresivos que en cuestionar el propio funcionamiento del Estado. También digo, para ser completamente justas y justos, creo que hay algún tipo de demonización de lo que es el Estado y la burocracia estatal. Venimos por ahí con malas experiencias o con ciertos casos de corrupción y demás que hacen pensar a la gente que esos impuestos no sirven o no van para los fines necesarios, pero si se ve una reactivación económica, y lo meto un poco con la pregunta que me hacía Miguel antes, como esto va a ser cada vez peor o no, si se consigue esta reactivación económica, la idea es que cada vez se consiga más aire, y esto tiene mucho que ver con la renegociación de la deuda y con cuántos recursos va a tener la Argentina para desarrollar esta planificación económica. Los ricos que nos vemos perjudicados con estas medidas, cuando se nivele todo, ¿vamos a volver a ser ricos tranquilamente? Yo creo que van a ser ricos y van a ser un rico en paz. Otra pregunta última, hablando en serio, que igual es la verdad. Escuchá, mi pregunta es la siguiente. Con el tema dólar, obviamente, en base a todo lo que se leyó el fin de semana, en base a los seguidores que sigo, que es la pendejada y bla, 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 que está puteando por los viajes, uno dice, en vez de usar la tarjeta afuera, compro dólar blue, que el viernes estaba a 67 pesos.
ahora está 73. Exactamente. ¿Eso se supone que se va a nivelar al turista o para el que quiere comprar dólar blue para ahorro o para irse de viaje para ganarle 7 pesos al otro, se va a nivelar? Te lo preguntamos porque sabemos que tenés una casa de cambio ahí en Filo y en Ecofeminita que venden. En serio, para que quiera irse, Así ya sea como nos mantenemos. a Brasil o a Chile o a Estados Unidos o a Uruguay, donde sea, quiera comprar dólares. ¿Le conviene Sí, lo comprar el blue? racional que va a ser que uses tu cupo de $200 mensuales Para unos y que eso panchitos. lo lleve en efectivo. La gente rica no le alcanzan esos $200, así que la decisión racional sería que vayas al mercado paralelo, que es un mercado ilegal, por ende el gobierno Sí. no tiene ninguna legislación porque no hay nada que lo legisle, y lo que va a terminar pasando es que va a haber un aumento de la demanda en el dólar blue y va a seguir subiendo su precio. Va a subir ¿Hasta dónde? Y bueno, hasta que se nivele más o menos con lo que va a ser este dólar turista, por lo menos. O sea que antes de que se apruebe la ley, ya las casas de cambio lo van a subir al precio que Hoy, ya especula. subió, hoy. Ya por eso, ya subió el precio que se especula que va a tener. 73 Perfecto. y pico. Sí, y la gente también está adelantando las compras de viajes. Todo lo que sean compras en dólares, la gente está aprovechando para adelantarlo ahora, como hizo el campo con las retenciones Claro. para adelantarse a los impuestos. Eso es algo que pasa. Cuando uno tiene una información, tiene que ver con el actuar racional de cada uno y de su individualismo, y bueno, trata de salvarse de esa medida. Supervivencia. Individualismo y supervivencia. ¿Vos tenés alguna otra pregunta, Miguel? La retención en el campo ya lo entendí, era el 4, ahora ya no es más 4% como tope por dólar, doble indemnización por 180 días. Los bienes personales no me quedó claro, pero... Tengo una, antes de bienes personales. Yo soy muy fan de Juan José Campanella. Claro. No. ¿Qué pasa con estas cuestiones de la ley de emergencia alimentaria? Yo que dicen, es una cortina de humo, usan la emergencia alimentaria, vienen por todo, van a tener superpoderes para ir por todo, qué sé yo. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo oficial sobre eso? Digo, de qué es lo que está dentro de la emergencia o qué ley es esa y demás. Yo creo que la principal ley va a tener que ver con esta que se presente en el Congreso probablemente hoy a la noche o mañana, esta ley de solidaridad y reactivación económica, que ya su título habla de una redistribución indirecta del ingreso, porque habla de solidaridad hacia los más vulnerables y más vulnerables. ¿Qué decirte de Campanella? No. Echó a sus trabajadores antes de la doble indemnización. Sí, Yo creo sí, que ahí ya se no salvó. hay mucho más para decir de Él quién usa las él leyes. ya tenía el dato y ya, tipo, 100 bares ya, tipo, había... Ok, perfecto, bien. Ya se había adelantado a la política pública. Claro. Eso suelen hacer los grandes empresarios porque siempre disponen de la información antes que Se viene que esta ciudadanos a pie. Ok, perfecto. Gracias, Cande. La verdad, reclaro, una fenómena. Yo no entendía un porongo y ahora tengo todo clarísimo. Perfecto. Buenísimo. Es Gracias coordinadora de Ecofeminita, que ganaron un premio hace poco en la DAIA, Genial. trabajan un montón, así que bueno, muchísimas gracias, Cande. Un besito, gracias. Chau. Bueno, dejamos en claro algunas de estas medidas nuevas que se están escuchando en las redes y en todos lados, en los Hablando diarios. de medidas, me gustaría cerrar con un chiste que me contó mi abuelo ayer. ¿En serio? Sí, dice así. Entré a mi casa y estaba mi mujer acostada con el profe de tenis. ¿Y no tomaste ninguna medida? ¿Qué medida si la tenía toda adentro? No, Vicky, es un montón, Vicky. Cero tacto, Vicky. No No me peguen con esto. No, Vicky, no. A mí sí.